Buenos días a todos y a todas. Les habla el profe Jorge. Hemos comenzado formalmente con la sesión número 1 del segundo semestre de Historia del Pensamiento Económico para los estudiantes de tercero y cuarto medio del Santiago Quilicura. Fin de la introducción. Historia del Pensamiento Económico. Vamos a resolver preguntas y dudas a la llamada etapa preclásica de la economía. La etapa preclásica corresponde cronológicamente a periodos anteriores al nacimiento de Cristo, por ahí el año 700 antes de Cristo, ahí en China, mundo no occidental, hasta 1776, cuando se escribe y se publica, o más que nada, se publica La riqueza de las naciones, libro escrito por Adam Smith. Ya que se considera a Adam Smith como el padre de la economía como campo de estudio técnico, científico, histórico, pero como un campo de estudio oficial, ¿ya? Porque antes de eso no era reconocido como un campo de estudio o derechamente como una ciencia de estudio. Así que para entender esto, fíjense por favor en la parte izquierda, ya porque la derecha es simplemente un relleno, un pequeño y breve repaso. La economía como ciencia social, para que tanto Isadora como el resto de los compañeros se pongan un poquito más al día. Hay que recordar el origen etimológico e histórico, que de hecho fue una de las primeras clases que tuvimos al comienzo del año antes de toda esta crisis. El oikonomos, ¿ya? La administración del hogar. En la antigua Grecia, la economía se consideró simplemente una palabra asociada con la administración del hogar, ¿ya? Y la economía, podríamos decir que en ese momento, históricamente lo veíamos desde esa época. Pero antes de eso, también hubieron personas, escritores, pensadores o sabios, o sabias tal vez, pero lamentablemente se considera mucho el mundo masculino para este tema típico, típico de la historia machista, pero eso no lo quiero discutir demasiado. ¿Por qué razón? Porque más allá de ese detalle que de todas maneras va a ir cambiando y ha cambiado con el tiempo, porque muchas mujeres se han puesto el overall y han establecido teorías durante épocas muy posteriores a la que estamos viendo y repasando hoy día, la definición más moderna que actualmente existe, luego de ese concepto griego del oikonomos, es la que está ahí, para que no se les olvide nunca. La economía como ciencia social que estudia la forma o los medios para satisfacer las necesidades humanas ilimitadas, que no tienen fin, mediante recursos limitados. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, al haber necesidades infinitas, y ahí hubo una de las preguntas de algunos de sus compañeros, los recursos son siempre limitados. Por lo tanto, los gobiernos, por lo tanto, las personas, lo administran de una manera que puede ser considerado como bueno o como mal administrado, pero ante el antecedente que los recursos siempre son limitados. Hablo de recursos naturales principalmente. No estamos hablando de recursos tecnológicos como pasa hoy en día en el sistema capitalista o en el sistema de mercado que tenemos. ¿Ya? Eh, por otro lado, otra cosa que siempre hay que recordar es lo que está aquí, los 10 principios de la economía, que fue la primera gran unidad de todo el primer semestre prácticamente, que a través de 10 afirmaciones distintas, ustedes y yo aprendimos un poco de cómo es la aplicación de la economía en un aspecto un poquito más acercado a la realidad de cada uno de nosotros desde un principio que hablaba de las disyuntivas que tenemos al momento de tomar una decisión financiera, de consumo, de ahorro o incluso de nuestra vida personal, hasta principios que hablaban de que la intervención del Estado es necesaria dentro de la economía para poder tener un plan de desarrollo y de productividad que haga que un país sea más adelantado y sea más productivo que otro. ¿Ya? Ahí yo resumo por lo menos un par de principios dentro de las 10 que nosotros estudiamos en su momento. Pero eso es lo que hay que recordar de la economía como ciencia social. ¿Sí? Eso es una ayuda tremendamente para la gente que se perdió prácticamente todo el primer semestre. Historia, línea de tiempo del preclásico. Algunos de los eventos que aquí ya han sido mencionados previamente, pero esto nuevamente busca ayudar a todos ustedes para que, como le pasa a Isidora, se pongan al día antes de lo que va a ser la entrega de estas tareas la próxima semana o la famosa tercera semana de evaluación. Bueno, algunos de los hitos o personajes principales
van a ser mencionados en esta breve línea de tiempo y que han sido mencionados, presentados o descritos en clases anteriores, ¿ya? ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en el año 700 antes de Cristo, había un caballero, un señor viejito, arrugadito, típica imagen de sabio de la antigua China, que se llama Wang Song, en donde los escritos de este individuo se consideran las primeras ideas en economía, no occidentales. Recuerden que lamentablemente esa visión tan eurocéntrica que hay del mundo se aplicó lamentablemente también al mundo de la economía. Pero Wang Song es hoy en día, en las últimas décadas, un personaje que se ha traído dentro de su sector geográfico de no occidente, o sea, oriente, para poder tomar ideas que él se pueden considerar como previas a la idea de la economía como una ciencia y que de alguna manera contribuyen a eso. ¿Qué significa? Por ejemplo, lo que dice ahí, la teoría de lo ligero y lo pesado, de un bien, pero también del dinero. De hecho, hay una compañera que está aquí dentro del curso que me hizo una pregunta bien interesante y ojalá poder responderla en esta clase, porque creo que voy a tener que dividir a las 14 personas en 7 y 7. Voy a responder 7 cosas, 7 personas en esta clase y así en la siguiente, la otra restante. Pero que en una de sus preguntas hablaba de este tema, de lo ligero y lo pesado, ¿ya? Y que voy a aclarar a continuación. En el 380, adelantándose un poquito más, aparece Platón, que es un personaje que describe el estado ideal, ¿ya? A través de un texto conocido como La República de Platón, en donde hablaba, por ejemplo, de que la propiedad es de todos, la propiedad comunitaria, y el trabajo es especializado, entre muchas otras cosas, ¿ya? Por ejemplo, habló de la propiedad privada. Después Aristóteles también hablaba de ese tema. Pero Platón en la antigua Grecia fue uno de los primeros filósofos que dentro de sus extenuantes afirmaciones, pero muy importantes, hablaba, por ejemplo, en términos que nosotros podemos asociar a economía respecto al tema, por ejemplo, de la propiedad y el trabajo. ¿Sí? Luego, en el 350 a.C., Aristóteles, su discípulo, defiende la propiedad comunitaria, pero también defiende la propiedad privada, pero se opone a la acumulación del dinero, o sea, esa idea de las personas que de manera individual buscan simplemente la acumulación de capital, de recursos y particularmente de dinero. Aristóteles complementa a Platón agregándole que dentro de la ley natural de las cosas, no solamente es importante la propiedad comunitaria para todas las personas y que la trabajemos, la podamos reproducir y la masifiquemos, sino que también la propiedad privada como un derecho dentro del orden natural de las personas. Pero ponía el límite de que eso está en contraposición a la idea de la acumulación individualista del dinero. ¿Por qué? Porque en la antigua Grecia también era importante la ética, la moral de la persona, tal como el cristianismo y la religión católica va a buscar con Santo Tomás de Aquino dentro del periodo de escolasticismo. Pero antes de Santo Tomás, en 1110 después de Cristo, o sea, ya en la Edad Media, particularmente en la alta Edad Media, Abu Hamid al-Ghazali, Medio Oriente, escribe el Ihya Ulum el-Din. No sé si está bien pronunciado, pero ese texto o esos escritos expone al-Ghazali algunas de sus ideas en economía como la dificultad que tiene el trueque y la necesidad del uso del dinero, ¿ya? Para poder hacer intercambios comerciales. Por lo tanto, en el mundo no occidental se hablaban de temas como, por ejemplo, la oferta, la demanda, el trueque o el factor dinero. O, por ejemplo, cosas como el precio de un bien y también el valor del dinero. Por lo tanto, esas ideas con el tiempo van a ser utilizadas por personajes como Adam Smith, por ejemplo, que van a ser escritos en libros como La riqueza de las naciones y eso se va a considerar como parte del pensamiento económico. Y finalmente en esta línea de tiempo, Santo Tomás de Aquino en 1273, obviamente ya también en la Edad Media, afirmaba que el precio de un producto solo es justo si el beneficio no es excesivo y no se recurre al engaño para vender ese bien, ¿ya?
Ahí también Santo Tomás toma elementos de Aristóteles y de Platón y los lleva a la realidad escolástica, en este caso cristiana, de cómo hay que buen vivir en función del desarrollo de la economía, el intercambio comercial, incluso cuando nosotros hablamos de usura. De hecho, alguien también me preguntó sobre el concepto de usura y que no es menor dentro, no solamente de esta época preclásica, sino que a lo largo de toda la historia del pensamiento económico. ¿Sí? Por lo tanto, en estos 5 hitos, yo resumo en parte lo que nosotros habíamos estudiado sobre el periodo conocido como preclásico. ¿Ya? Continúo. Bueno, Einstein es solamente una referencia, no es alguien que vamos a utilizar en este tema de la historia de la economía, pero preguntas que tienen o que no tienen respuesta. He tratado de lograr abarcar todas las preguntas que he seleccionado y que he considerado importantes para esta clase y la siguiente, ya que seguramente en 2 clases voy a complementar todas las dudas que surgieron. De hecho, de todas las preguntas yo terminé seleccionando 33, por lo tanto, tendría que estar respondiendo idealmente 15 preguntas hoy día y las otras restantes la semana siguiente, porque la idea era mía, era responder todo, pero es imposible. Pero para lograr esto, se hizo una lectura sobre el llamado periodo preclásico y que contenía 3 temas principales. El primero era el pensamiento no occidental, proveniente de China y de Medio Oriente, por ejemplo, con Song, ¿ya? O Al-Ghazali. El pensamiento filosófico griego, al mando de Platón y Aristóteles principalmente, ¿ya? Porque hubieron otros filósofos como, no sé, Hesiodo, con su Teogonía, que es un libro que habla del mito de la creación del mundo, o por ejemplo Sócrates, ¿ya? Pero principalmente Aristóteles y Platón. Y el escolasticismo medieval al mando de Santo Tomás de Aquino, que durante un siglo, más o menos, juntó las ideas aristotélicas de la antigua Grecia, juntó el Nuevo Testamento de la religión católica, hizo un menjunje ahí, los mezcló, y sacó ideas nuevas, no solamente en el ámbito de cómo practicar la buena economía, sino que incluso, y eso me llevó a investigar un poquito en la internet, a hablar de, por ejemplo, la herejía, perdón, y hablar también de las guerras justas. Era un hombre, bueno, aparte de ser un santo, era un hombre muy recto respecto a su comportamiento moral y ético, producto de su formación religiosa, ¿ya? Por lo tanto, el tema del escolasticismo es bien interesante porque también algunas de las preguntas tenían que ver con la idea de por qué a Santo Tomás no se le acusó de hereje, siendo que iba en contra muchas de las escrituras que salían en el Nuevo Testamento respecto a los temas, por ejemplo, de economía, ¿ya? Pero eso lo vamos a ir respondiendo a continuación. Ya, vamos a ver quién salió en la tómbola. Bueno, en realidad son 14 personas, las tengo aquí en mi apunte. Pero por honor al tiempo, vamos a tratar de alcanzar a hacer 5 o 6. Si no, lo dejamos para la próxima semana. Don Bruno Adriansen, ¿se encuentra por ahí? Estoy, profe. Buena, ya Bruno, ponga atención particularmente usted, pero también sus compañeros. Si usted quiere intervenir para tener un pequeño diálogo, cero problema, ¿ya? Ya. Dale. Ya, el Bruno me preguntó lo siguiente. Él hizo varias preguntas, pero elegí las 2 mejores. ¿En qué punto empezó realmente a ser tan vital el mercado como para pasar de tener poca importancia a ser la base de la economía? Bueno, yo voy a leer algunas cosas que anoté como ideas como bien cerradas. Pero al ser el mercado un espacio de reunión e intercambio, es un espacio de convergencia de la población, de la gente, ante las necesidades ilimitadas que empiezan a tener cuando aparece este espacio del mercado. No hablemos del mercado actual, ni de la feria, ni nada, sino que hablemos de mercados mucho más pequeños dentro de una ciudad, dentro de una polis, dentro de un pequeño pueblo o incluso dentro de una aldea. Yo creo que el punto donde comienza a hacer eso es cuando las grandes civilizaciones como Mesopotamia, Egipto, China, empiezan a desarrollarse gracias a la importancia del intercambio. Y el intercambio se desarrolla mucho en el espacio del mercado, de la feria dentro de un pueblo. Por lo tanto, frente a esa realidad tan humana,
respecto a la necesidad de satisfacer deseos de intercambio, de comida, de alimento o incluso de dinero, el mercado empieza a tener más espacio dentro del desarrollo de la vida económica de las personas, ¿ya? Entonces, si lo estás viendo, Bruno, el mercado asócialo a un espacio tan sencillo como, no sé, un espacio abierto donde la gente empieza a ubicar sus respectivos negocios, donde están sus productos, y la gente por necesidad se acerca. Y ahí nace el intercambio, el trueque, la compra y la venta, los precios y a futuro todo lo que nosotros manejamos hoy en día. ¿Ya? ¿Se entendió eso, no es cierto? Sí, sí, sí. Vale. Segunda Igual es pregunta. como Dime. en la, fue como en la época de esas civilizaciones que el ¿Mm? comercio se empezó a expandir Sí, pues. internacionalmente. Claro, pues, piensa en el mar Mediterráneo, donde está el continente asiático, europeo y africano. Y Mesopotamia, que se encuentra más o menos a la altura de Palestina e Israel, también, como tú bien dices, no solamente dentro de sus propias ciudades, sino que también a través de la exportación, la importación y la conectividad gracias al mar Mediterráneo. Entonces, el mercado no solamente es local, sino que como tú dices, entre comillas, se empieza a internacionalizar dentro de ese mundo antiguo, obviamente, ya que América todavía no existe en el pensamiento colectivo, pero también complementa lo que te acabo de responder. Súper bien. Segunda pregunta, ¿por qué se hizo caso a Santo Tomás de Aquino cuando contradijo las creencias de su contemporánea religión en vez de tratarlo de hereje como normalmente se hacía a las personas que dentro del mundo de la religión y la fe iban en contra de las ideas escritas, por ejemplo, en la Biblia? Bueno, particularmente yo aquí anoté una cosa muy breve. Eh, Muchos de los escritos de Santo Tomás en la época no son vistos como una imagen inmediatamente rectora del comportamiento económico, por ejemplo, dentro de un feudo. Se supone que Santo Tomás, entre sus dichos, podemos interpretar que hay una crítica al sistema feudal. ¿Qué significa? De que no siempre los seres humanos vamos a tener que depender de un señor feudal y que la tierra básicamente es parte del paquete en donde las personas vienen dentro de ese terreno y el dueño, que en este caso es el señor feudal, hace lo que quiere. En algún momento las personas se tienen que liberar de esa atadura. Por lo tanto, yo me anoté aquí, los escritos no son vistos en la práctica económica fundamental que lamentablemente existía como el sistema feudal, ¿ya? Porque era un proceso o un desarrollo económico muy fuerte. Entonces, a Santo Tomás no se le acusó inmediatamente porque en realidad sus ideas eran impracticables para muchos de los reyes que administraban sus tierras, dándoselas a distintos señores feudales y haciendo que los señores feudales, en representación del rey, usufructuaran de toda la gente que le trabajaba la tierra para finalmente entregarle los recursos al rey o administrarlas para ellos mismos. Lamentablemente, Santo Tomás no tuvo mucho impacto en su época, pero a futuro, luego del proceso feudal y entrado al sistema mercantilista, va a tener mayor impacto, va a tener mayor atracción. ¿Cachai? Entonces, de alguna manera, el periodo donde Santo Tomás escribe las cosas, lamentablemente no supieron ser ideas practicables, no fueron tomados en cuenta porque en ese momento el feudalismo todavía era un sistema económico muy, muy fuerte. De hecho, el sistema económico es básicamente en donde la tierra es la fuente de riqueza. Y si la fuente de la riqueza la entrega Dios a los hombres, con eso es suficiente. No es necesario de ir hacia el fondo de otras cosas para los señores feudales, pero Santo Tomás fue el que dejó por escrito al menos muchas de las críticas que se le podían hacer a ese antiguo sistema económico y de subsistencia. ¿Sí? ¿Todo bien, Sí, Bruno? profe. Ya, Sí, sí se entendió. vale. ¿No hay preguntas? ¿No? Ya, perfecto. Muchas gracias, Bruno. Siguiente en la tómbola. Don Matías Alcántara se encontrará por ahí. Matías, ¿no? Ya no importa. No te preocupes.
Puede que te hayas desconectado o tal vez por el chat. No hay problema. Ya, pero Matías Alcántara rápidamente me preguntaba, ¿por qué los pensadores chinos, griegos, árabes, islámicos y escolásticos estaban interesados en cuestiones más amplias y filosóficas en cuanto a la economía? Principalmente porque sus formas de vida, estilos de vida, su formación religiosa o su cultura en la cual muchos de ellos convivieron, por ejemplo, con el taoísmo, con el budismo o en parte con el cristianismo, pero eso viene mucho después, eh, era rectora de sus vidas cotidianas. Y frente a ese tipo de formación y estilo de vida, muchas de sus ideas en economía tienen que ver con el desarrollo completo a nivel ético, moral y de religión que debe tener idealmente una persona. De hecho, también lo anoté por aquí, la visión desde la religión, que en esos momentos era la visión más completa o amplia de muchas de las culturas que aparecen en la pregunta de Matías, en la cultura china o en la cultura árabe islámica, ¿ya? Con el tema del Islam, que es una religión bastante recta, bastante cuadrada, en la forma que tiene que tener un hombre para poder vivir plenamente, como también una mujer y una familia, un gobernante, un sacerdote, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, yo creo que muchas de las cosas que salen de estos pensadores están sustentadas o basadas por esa línea ética y moral que les ha formado o que les formó la religión a ellos, ¿ya? Tanto Wang Song como Al-Ghazali, ¿ya? O como el mismo Platón o Aristóteles. La segunda pregunta, Matías, habla de por qué las ideas escolásticas sobre la vida virtuosa chocaban con la práctica económica vigente. Y se sustenta la pregunta anterior, eh, pero dentro del mundo escolástico medieval. Se supone que el escolasticismo habla, entre otras cosas, de lo virtuoso, ¿ya? La virtud de una persona es el respeto a la fe, la religión, al trabajo y a un estilo de vida bastante sucinto, bastante, ¿cómo decirlo?, humilde, ¿ya? Pero en la época, la virtud choca contra el poder feudal. El rey, el señor feudal, toma la decisión que le conviene a él. Y lamentablemente, muchos señores feudales, viendo que esto, el de la tierra, el trabajo de los campesinos, la economía de subsistencia dentro de este famoso sistema feudal, choca bastante con lo que enseña la fe. Y lamentablemente se practica lo que no se predica, ¿ya? O se predica lo que no se practica. De hecho, suena mejor la frase así. Por lo tanto, esas ideas de la vida virtuosa chocan porque la economía vigente no está muy vinculada, lamentablemente, con lo virtuoso que enseña las escrituras. O, por ejemplo, las ideas filosóficas de Aristóteles a través de Santo Tomás. ¿Sí? Lamentablemente el feudalismo es un sistema demasiado fuerte, demasiado, por así decirlo, al interés propio de cada señor feudal. Por eso, lamentablemente, el sistema es muy conocido por ese abuso desmedido al trabajo campesino en pos del beneficio económico neto al señor feudal o al rey. ¿Sí? Anaís Castillo, le toca su turno rápidamente. ¿Te encuentras por ahí, Anaís? Hola, profe. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, muchas gracias, me alegra escucharte. Oye, respecto a las anteriores preguntas, ¿se han entendido alguna de las respuestas o en general lo que he explicado? Sí, sí. Ya, ahora te toca a ti, po. Ya, Sí, pero así sí, ve. no se me ponga nerviosa, no se sienta como que esta cuestión es como que esto es una prueba. No, no le vamos a poner un 0 ni tampoco un 7. Lamentablemente no puedo poner notas, pero si tuviera que poner notas a la gente aquí, les pondría un 7 porque las preguntas son muy buenas. Yanay, yo creo que contigo y un compañero más vamos a terminar esta sesión en particular. Tu pregunta dice, ¿se podría deducir que los escritos de Wanson son parte de la base de la economía de mercado? Como tú más o menos te puedes haber dado cuenta, sí. Lamentablemente, hace unas cuantas décadas atrás, la economía era muy eurocentrista, como muchas cosas, como muchos pensamientos, en política, en historia, en ciencias sociales, etc. Pero ahora
tú te has dado cuenta que ideas como el precio justo o lo ligero y lo pesado de un bien respecto a lo que vale un bien, son ideas que provienen de un mundo no occidental que por su estilo de cultura, en China al menos, son sistemas muy cerrados de pensamiento. Eran culturas que no se abrían precisamente al mundo como lo que sí hicieron los europeos o los griegos o los romanos. Los chinos eran cercaban mucho su cultura, no la compartían muy fácilmente con otras personas provenientes de otras partes del mundo. Por lo tanto, lo que se conoce de esta economía no occidental proveniente, por ejemplo, de Guangzhou, es gracias a que los primeros turistas, por así decirlo, provenientes desde Europa o de otras partes del mundo antiguo, establecieron contacto con estos escritos, por ejemplo, de Guangzhou, y las naturalizaron en algún sentido usando otros conceptos u otras palabras. Yo creo que el hecho de que los escritos de Guangzhou sean traducidos hacen que en parte sus ideas sean un pináculo fundamental en lo que conocemos hoy en día como la economía de mercado. Por ejemplo, con la oferta y la demanda. Cuando Wanson habla de lo pesado y lo ligero, está hablando en cierta medida dentro de la deducción de oferta y demanda. Pero lamentablemente su cultura, al ser muy cerrada, muy cercada, literalmente con una muralla china, simbólicamente hizo que sus ideas se quedaran ahí por siglos. Y recién hasta hace unas cuantas décadas atrás, la economía está asumiendo las ideas de Wanson como parte de la línea cronológica del pensamiento económico. ¿Sí? Sí. Dale. Segunda pregunta que me hiciste. ¿La propiedad privada se fue consumiendo gran parte de los primeros principios de la economía? Se parece un poco a la pregunta del Bruno, pero cambiamos propiedad privada por mercado. Por lo tanto, la propiedad privada, al igual que el mercado, sí va a ir consumiendo muchos de los grandes principios de la economía. Porque cuando se empieza a validar las ideas de Aristóteles respecto a la propiedad privada, que en este caso él lo defiende, él lo avala, la sociedad que empieza a conocer ideas como las de Santo Tomás, las van a ir masificando, sobre todo porque la propiedad privada avala mucho a cada individuo, no a la idea de lo comunitario, que igual es importante. Yo jamás he renegado la idea de una propiedad comunitaria, incluso hoy en día. Lamentablemente, claro, se abalanzó demasiado la idea de propiedad privada que a través de tu misma pregunta va consumiendo lo que a futuro van a ser conocidos, por ejemplo, como los principios de la economía o como las futuras teorías respecto a esta ciencia social. ¿Cachai? De hecho, revisando un poco, tiene que ver mucho con lo que hoy día en la modernidad se habla de economía de mercado, la economía circular, el desarrollo sustentable, incluso en respecto a medio ambiente, porque ahí la economía tiene mucho significado y por lo tanto la propiedad privada sigue siendo parte de todas esas nuevas teorías que van a haber a futuro, porque la economía va a ir evolucionando. ¿Cachai? Entonces, sí, la economía se está sustentando en gran medida por todavía la existencia muy antigua de conceptos o prácticas o ideas como la de la propiedad privada. ¿Sí? Sí, y profe, Dime, dale nomás. con respecto con la primera pregunta que me Ya, puso, sí. eh, si, por ejemplo, hubiesen seguido otra línea de economía que no fuera la de Wanson, Ujú. el cómo vemos el mercado, la economía de mercado hoy en día sería distinto. Yo creo que, a ver, si Wanson no hubiese nacido, habría nacido otro. Y de hecho así fue. Nacieron otros personajes que, de alguna manera, sin querer queriendo, aún con kilómetros de distancia de una parte del mundo a otro, lograron explicar, por ejemplo, el tema de la oferta y la demanda, pero con otras palabras, con otras prácticas y en otro idioma. Yo creo que Wanson es uno de los tantos nombres que se perdieron en la línea cronológica de la historia y que afortunadamente la historiografía universal la logró alcanzar a recoger y evitó que se perdiera, como seguramente pasó con muchos sabios chinos que hablaron incluso de muchos otros conceptos que hoy en día tienen actuales significados o que incluso todavía no existen.
Por lo tanto, yo creo que la economía, si lo pensamos en una cosa más o menos de historia contrafactual, probablemente en algunos aspectos sería un pelo distinto, o derechamente estaríamos pegados en sistemas que ya ocurrieron hace muchos siglos atrás. Tal vez podríamos ser una sociedad todavía pegada en comunismo o en sociedades pegadas en un sistema mercantilista, porque todavía hay monarquía en el mundo, a pesar de que son muy pocos. Entonces yo creo que la existencia de Guanzón representa lo que la historiografía actual, contemporánea, ha buscado, que es rescatar lo que todavía está por debajo de las capas de tierra, escondido y enterrado, y de alguna manera resucitado para que hoy día yo les haya presentado previamente o en clases anteriores todas estas ideas tan desconocidas. Pero sí, yo creo que con Guanzón hubiesen habido cosas que hoy en día no se podrían haber explicado gracias a él. ¿Ya? Sí, Eso. entendí, gracias. Súper. Gracias a usted, ponéis. Ya, me queda una persona más por hoy. Barbarita Burgos, ¿se encuentra por ahí? Si quiere activar el audio, me confirma. ¿Estás por ahí, Bárbara? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿No? Ya no importa. Ya, vamos a finalizar con la Bárbara. Ella me pregunta dos cosas. ¿La religión afecta de alguna manera las actitudes económicas de las personas? Depende de la época histórica en que se esté viviendo. En la Edad Media, claramente a las personas que son de una clase o de un estamento medianamente pobre. Las personas que están en clase alta y que tienen la educación se pueden ver afectadas, pero en la práctica, como ustedes se han dado cuenta, pucha, lo que conviene finalmente es lo que se puede extraer de la tierra. Y muchos señores feudales pasaron por alto ciertas ideas rectoras de la religión, católica principalmente. Pero dejando de lado quizá un poco ese periodo bien convulsionado de la Edad Media, en la época griega o en la época de China, de Guanzhong, 700 a.C., la religión era prácticamente ley universal. Se respeta a nivel ético, moral, conductual y también económico. Por lo tanto, la religión siempre va a tener un efecto en las personas dependiendo en la época en que estemos viviendo, obviamente, ¿ya? Pero cuando la religión empieza a perder terreno, sobre todo ya de finales del siglo XX, que es muy reciente, la religión ya no tiene tanto efecto, sino que básicamente la economía de mercado, el sistema más técnico, que es más práctico, que es más conveniente, porque la religión suele tener ese recurso de la moral, de lo correcto, de lo que dice Dios, lo que dicen las Sagradas Escrituras, lo que dice Buda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo se trata de eso, que la religión siempre va a afectar nuestra forma o nuestra calidad de vida, para bien o para mal. O sea, no estoy criticando a la religión precisamente, pero siempre va a haber una idea rectora en la religión que va a hacer que una persona obre de manera correcta, pero también que obre de manera incorrecta, particularmente en la economía. De ahí que Santo Tomás, personajes como Al-Ghazali, Aristóteles o Platón, busquen unificar ciertas ideas religiosas para que pudieran ser adecuadas a prácticas económicas y hacer que las personas se sintieran un poco más tranquilas de que la decisión que están tomando no vaya en contra de la fe. ¿Ya? Segunda pregunta de Bárbara. ¿A qué se refiere Wanson al decir que el dinero se vuelve pesado? Y con esto yo quiero cerrar esta clase para que la siguiente podamos finalizar este ciclo de preguntas y respuestas. Ya, en el texto se habla de la teoría cuantitativa del dinero, o sea, del circulante que hay. Pensemos en monedas, en billetes, en cosas sencillas. Hay varias formas que Wanson ve o habla de lo ligero y lo pesado. Una tiene que ver con los bienes. Un bien es ligero siempre y cuando sea, por así decirlo, masivo. Me refiero a un bien. En cambio, un bien es pesado cuando es escaso y por lo tanto el precio es muy alto, ¿ya? Porque es escaso el producto y se hace pesado, se hace muy complicado de poder obtener. En cambio, cuando se refiere al dinero que es pesado, significa que el dinero, a ver, para no confundirme, el dinero es escaso, ¿ya? Y por lo tanto,
el dinero al ser escaso, los precios de los bienes suben para que el vendedor de ese producto trate de obtener el dinero circulante y lo pueda tener a disposición. Repito, por última vez, cuando el dinero se hace pesado, significa que su cantidad de circulantes es escaso. Y eso hace que los precios cambien para tener mayor acceso de los vendedores a obtener ese dinero a cambio del producto que están vendiendo. En cambio, cuando el dinero es ligero, significa que no es escaso, al contrario, existe por doquier. Y acumular mucho dinero no conviene porque el dinero es estéril. El valor del dinero generalmente es estéril y no conviene guardarlo siempre. ¿Qué es mejor con el dinero? Deshacerse de él a través de alguna compra de un producto de primera necesidad que en cualquier época ustedes puedan pensar en alguna cultura. ¿Ya? Creo que hay algo aquí en el chat. No lo alcanzo a ver. Pero eso básicamente. ¿Ya? De todas maneras, yo voy a volver a repetir en algún momento ese tema de lo ligero y lo pesado porque aparece alguna pregunta de otro compañero que habla sobre eso. ¿Ya? Así que no se preocupen por ese detalle. ¿Sí? Voy a cerrar esto y vamos a dejarlo hasta acá por ahora. ¿Ya? Primera parte de preguntas y respuestas.